El prólogo de Ohrid, 5 de marzo. Santo mártir Conón de Isauria. Fue enseñado en la fe en Cristo y bautizado en el nombre de la Santísima y Vivificadora Trinidad por el mismo Arcángel Miguel, y hasta su muerte, este estratega de Dios lo acompañaba invisiblemente. Fue iluminado y animado con la gracia del Espíritu Santo. Su corazón no se inclinaba hacia nada del mundo que no fuera solamente lo espiritual y celestial. Cuando los padres lo forzaron a casarse, la primera noche, él tomó una vela y la colocó debajo de su candelero y preguntó a su esposa: ¿qué es mejor, la luz o la oscuridad? Ella respondió: la luz. Entonces él comenzó a hablarle sobre la fe en Cristo y sobre la vida espiritual como superior y más bella que la vida corporal. Y así alcanzó a convertirla a ella y después también a sus padres en la fe de Cristo. Y fueron él y su mujer como hermano y hermana. Poco tiempo después murieron sus padres y su mujer, y él se retiró completamente de la vida en el mundo y se dedicó a la oración, al ayuno y a meditar en Dios. Hizo grandes milagros, los cuales hicieron que muchos se convirtieran al cristianismo. Entre otras cosas, obligó a los malos espíritus para que le sirvan. Durante una persecución fue capturado y torturado, y perforado con cuchillos por todas partes de su cuerpo, y los enfermos se ungían con su sangre y se sanaban. Vivió 2 años más en su ciudad y luego se presentó al Señor. Este espléndido santo vivió y sufrió en el siglo II. Santo mártir Conón el jardinero. Nacido en Nazaret, era suave y manso y en todas las cosas agradable a Dios. En tiempos de la persecución de Decio, fue torturado por causa de Cristo, pero él se mantuvo firme en su fe y enfáticamente denunció a los jueces paganos por su necedad. Con clavos en sus piernas, atado al carruaje del príncipe, este bueno y manso santo fue tirado hasta que fue totalmente agotado y cayera. Entonces oró por última vez a Dios y le dio su espíritu en el 251 después de Cristo. Venerable Esiquios el Ayunador, nacido cerca de Brusa, la actual Bursa, en el siglo VIII. Pero se alejó a un monte llamado Maionis, de mala fama por las apariciones de demonios. Hizo allí una cabaña para sí y una iglesia en honor al santo apóstol Andrés. Con sus manos hizo un huerto al que cultivaba para poder vivir de su esfuerzo. Con su oración realizó grandes milagros. Profetizó que tras su muerte, en ese lugar se construiría un monasterio de mujeres. Un mes antes de su muerte, conoció el día y la hora de la misma. En la medianoche del día anunciado, la gente vio su cabaña iluminada por una extraordinaria luz, y cuando llegaron, lo encontraron muerto. Fue sepultado en la iglesia de San Andrés, pero después Teofilacto, el obispo de Amasia, lo trasladó a la ciudad de Amasia. Terminó su vida pacíficamente y pasó al reino de su Señor en el 790. Venerable Marcos el asceta. Asceta y milagroso, fue tonsurado por su maestro San Juan Crisóstomo a los 40 años. Marcos pasó 60 años más en el desierto de Nitria en ayuno, oración y escribiendo libros instructivos. Conocía por completo y de memoria las Santas Escrituras. Era muy misericordioso y oraba por la pobreza de cada criatura de Dios. Una vez oró con lágrimas a Dios por un cachorro ciego de una hiena y el cachorro recibió la vista. En gratitud la madre hiena le llevó un cuero de oveja, mas el santo le prohibió a la hiena matar en el futuro a las ovejas de la pobre gente. Recibía la comunión de manos de los ángeles. Sus sermones sobre la regla espiritual, el arrepentimiento, la sobriedad, etc., forman parte de la literatura eclesiástica de mayor reconocimiento, estimados hasta por el mismo Gran Fotios el patriarca. Reflexión. ¿Por qué algunas personas bien educadas y bautizadas en el cristianismo terminan alejándose del cristianismo y cayendo en la filosofía y teorías científicas, alegando que son más ciertas que el cristianismo?
por dos principales razones, ya sea a partir de un conocimiento muy superficial del cristianismo o por causa del pecado. El conocimiento superficial del cristianismo rechaza al mismo, y el pecado escapa de Cristo como un criminal del juez. Los cristianos superficiales y viciosos a menudo eran tan exasperados enemigos del cristianismo como los paganos. A los superficiales y viciosos les es más agradable bañarse en el poco profundo charco de los pensamientos humanos antes que la peligrosa profundidad del Cristo. Porque aquellos que sinceramente siguen a Cristo, Él constantemente los llama hacia mayores y mayores profundidades, como en aquel tiempo al apóstol Pedro. Guía adelante hacia lo profundo. San Marcos el asceta escribe que la ley de Dios se entiende convenientemente a medida que vamos cumpliendo con los mandamientos de Dios. Entre comillas, la ignorancia obliga al hombre a hablar en contra de aquello que le es útil, y la arrogancia aumenta los vicios. Contemplación. Contemplar al sacramento de la comunión como el misterio del amor perfecto. Primero, porque el lado de Jesucristo significa dar todo de sí a sus fieles. Segundo, por el lado de los fieles, ellos con fe y confianza reciben a Cristo en sí mismos. Tercero, porque ello, el misterio de la comunión, lleva a la alegre, fructífera y salvadora unión de Dios con el hombre. Sermón. Sobre el viaje con Cristo a la profundidad. Navega mar adentro. Lucas capítulo 5, versículo 4. Así ordenó el Señor a Pedro y a los demás apóstoles cuando terminó de hablar. Esto significa que Él primero da la instrucción e inmediatamente después llama a la obra. Eso mismo vale para nosotros. Apenas aprendemos algo del Evangelio, inmediatamente tenemos que ponerlo en práctica. Los discípulos obreros son los que el Señor ama y no solamente los discípulos. Navega mar adentro. Al pueblo poco dedicado a los misterios de Dios, el Señor le hablaba desde la costa y sobre poca profundidad, mientras que a los apóstoles Él los invita a las grandes profundidades. En las aguas poco profundas es menor el peligro, pero también es menor la pesca. En las aguas poco profundas están las serpientes, las ranas y demás pequeñas criaturas del agua. Esto representa toda la peligrosidad. En las aguas poco profundas solamente hay pequeños peces. Eso representa toda la pesca. Pero en las mayores profundidades es más grande el peligro. Allí están las grandes fieras del mar y grandes tormentas. Esto representa su peligro, pero allí están los grandes y buenos peces en gran cantidad. Eso representa su pesca. Oh fieles, navega mar adentro. Guía adelante hacia lo profundo del misterioso mar de la vida. Pero no os mováis sin Cristo en la barca, de ninguna manera, porque no solamente puedes pasar toda la noche de tu vida sin pescar nada, como Pedro lamentará, toda la noche nos esforzamos, pero no pescamos nada. No solamente eso, sino que puedes pasarla peor si Cristo no está en la barca. Las tormentas te pueden tomar y echar al abismo, y te pueden comer las grandes fieras del mar. Esas tormentas son tus propias pasiones, oh fiel, que van contigo inevitablemente si partes a la profundidad sin Cristo. Las grandes fieras del mar son los demonios, que en un parpadear de ojos te pueden destruir. Así como en un parpadear de ojos destruyeron al gran rebaño de 2000 cerdos. Sin embargo, si vas a la profundidad con Cristo, no temas por nada, sino ve con Él alegre y valientemente. Pescarás la mejor de las pescas y llenarás con ella ambos barcos, el corporal y el espiritual. La mejor de las pescas pescarás, oh fiel, y regresarás sin peligro a la costa del reino de Cristo. Solo que a ningún lado sin Cristo, ni a las aguas poco profundas ni a las grandes profundidades. En las aguas poco profundas te terminarán irritando el hambre y las pequeñas alimañas, y en las grandes profundidades te sucederá el más grande de los males. Todopoderoso Salvador, tú eres nuestro timonel, nuestra defensa, nuestro puerto.
A ti la gloria y el agradecimiento por los siglos de los siglos. Amén.